Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. El tema que vamos a hablar hoy es fortalecidos, pero no se trata de la fuerza física, fortalecidos pero no en lo natural. En lo natural, como en cómo es el hombre más fuerte del mundo, pues dice que se necesita una predisposición genética, que debe ir al gimnasio y adicional debe de comer bastante. Entonces esas personas entran a ese concurso y son las personas más fuertes del mundo que soportan, recordemos esta palabra, soportan pesos que nosotros no podemos hacerlo. Entonces no vamos a hablar de esa fuerza, de la fuerza física, no, ni tampoco vamos a hablar, por ejemplo, la parte natural de fortalecer el sistema inmunológico. Tampoco, porque ahí también va la alimentación, el dormir bien, hacer ejercicio, todo eso es natural. Debemos de hacerlo, pero esa es la parte natural. Y tampoco vamos a hablar de la capacidad del trabajo nuestra. Vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Tampoco vamos a hablar de eso, porque esa es la capacidad de trabajo de cada uno. Entonces cada uno tiene una capacidad de trabajo y es algo natural. No vamos a hablar de fortalecidos de nada natural. Pero en la vida sí necesitamos estar fortalecidos. Recordemos que hemos hecho mucho énfasis en este tiempo, cuando nos levantamos, recordar que somos pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios vivimos en medio del mundo, pero no vivimos como el mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios y vivimos conforme a la palabra de Dios, porque Dios ya nos llamó para alumbrar nuestro entendimiento y saber que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora nos llamó para conocer la verdad, poder vivir libres, Vamos a hablar de lo sobrenatural. Dimos 3 ejemplos de estar fortalecidos según las fuerzas, pero naturales, donde depende de la persona. Vamos a hablar es fortalecidos, pero de lo sobrenatural, fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. ¿Por qué es necesario estar fortalecidos en el Señor? No según nuestras fuerzas, no vamos a hablar de lo natural, vamos a hablar de lo sobrenatural, que es necesario en nuestra vida y Dios nos llamó para vivir de esa manera. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento y en este tiempo, en todo tiempo es necesario, pero ahora en este tiempo de pandemia es vital nosotros estar fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. ¿Y para qué vamos a estar fortalecidos en el Señor? Así como está el peso que puede soportar una persona en lo natural, igual nosotros en nuestro interior, en el alma, en la voluntad, nosotros tenemos 2 cosas que nos la están afectando, que es el engaño de la carne. Continuamente nos envía la duda, la preocupación, la angustia, qué va a pasar, la incertidumbre, la ira, los celos, la envidia, para cuando el engaño de la carne llegue, pues tener la suficiente fuerza de no caer, como la persona que tiene mucho peso, pero él está fortalecido, él tiene fuerza y está fortalecido y sostiene ese peso y no le pasa nada. Igual, el engaño de la carne llega a nuestra voluntad, a nuestra alma y nos hace caer. Los celos, la envidia, el odio, el resentimiento, la ira, la tristeza, la incertidumbre, la idolatría, la hechicería, la maledicencia, la inmundicia. Llega y si no estamos fortalecidos, pues caemos, o como si no tenemos un buen sistema inmunológico, llega y nos ataca algo y nos enfermamos. Igual en la parte espiritual, pero debemos estar fortalecidos es en el Señor. También la parte externa, entonces están las circunstancias, el trabajo, no salen las cosas como queremos, o el estudio, los negocios, y debemos de persistir y llega un momento donde se decae, que ya no quiere continuar usted haciendo el negocio o el trabajo, porque ya se cansó.
ante eso necesitamos estar fortalecidos en el Señor para que independiente de la circunstancia nosotros podamos levantarnos al otro día con el mismo ánimo que iniciamos el primer día del negocio. Pero para eso necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. Entonces vamos a hablar de la fortaleza interior nuestra. Nos va a guardar de la depresión, de la angustia, la preocupación. Eso va a llegar, como las enfermedades atacan el cuerpo, pero hay un sistema inmunológico que lo cubre. Y si ese sistema inmunológico está fuerte, no le afecta. Igual el que se ejercitó para soportar bastante peso, que vimos en la parte natural, le colocan peso, pero como él se ha fortalecido, pues él lo va a soportar, él no tiene problema. Igual, siempre va a llegar la incertidumbre, siempre va a estar a nuestra alma la duda, la preocupación, los celos, la envidia, la hechicería. Recuerda que eso va a estar, eso siempre va a estar. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Estar fortalecidos en el Señor para cuando lleguen los celos, usted no esté tan débil que caiga en el engaño de los celos. O cuando llegue la circunstancia difícil, pues usted esté fortalecido en el Señor interiormente, que lo que va a emanar es la paz, la benignidad, la mansedumbre. Para eso necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Así como en lo natural nos fortalecemos, interiormente el único camino es fortalecernos en el Señor. Lo demás es doctrina de hombre, filosofías que es un engaño, que no soportan. Pero el fortalecernos en el Señor sí soporta, no aguanta, soporta. Interiormente vamos a estar soportando las diferentes circunstancias, tanto el engaño de la carne como las circunstancias de la vida, del trabajo, con los hijos. Entonces la relación con los hijos a veces se coloca tensa y usted ya dice, ya no puedo con el hijo, lo oriento y nada, ¿y qué pasa? Quiere desmayar porque ya no tiene fuerzas. Fortalecido en el Señor, siempre Dios te va a dar nuevas fuerzas para poder continuar avanzando en esa relación con el hijo, la esposa, en los negocios, en todo. Interiormente nosotros comenzamos en nuestro avance de la vida espiritual. Entonces hay un mal hábito y yo lo quiero dejar y no puedo. Fortalecido en el Señor para cada día continuar y no desmayar. Vamos a ir al primer versículo, Primera de Samuel capítulo 2 versículo 9. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Gracias. Él guarda los pies de sus santos. Recuerda que tú eres santo. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, te limpió, te bautizó. Somos santos. Quien nos guarda en ese nivel que Dios te llamó para que camines así es Dios. En la parte espiritual del engaño de la carne o de caer en la angustia, en la incertidumbre, en la duda, en los celos, que Él guarda los pies de los santos, dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Doctrina del hombre y la filosofía enfrentan eso con la propia fuerza, como si fuera en la parte natural, como decir el sistema inmunológico. Eso sí es algo natural que en el mundo nos dicen cómo fortalecerlo. Y eso está bien. O cómo tener más fuerza. Eso también está bien. O la capacidad de trabajo según tus fuerzas. Eso es natural. Y hay unas orientaciones naturales. Es así. Pero las debemos de seguir. Pero cuando ya vamos a hablar sobre que me siento angustiado, los celos me están engañando, la hechicería, que el odio, que gritería, que el resentimiento, ¿sí? La venganza, la idolatría, todo lo del el engaño de la carne, estoy cayendo en él. La única manera para poder soportar eso y salir victorioso, como ya somos más que vencedores, es estar fortalecidos en el Señor. El profeta dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Necesitamos estar fortalecidos en el Señor, por Dios, fortalecidos por Dios, para poder ante las circunstancias estar fuertes interiormente. La situación que se está viviendo en el mundo, hay una gran incertidumbre. ¿Cómo en el interior, ante tanta incertidumbre,
y lo que digan la empresa, en los negocios, en la situación de la familia, el estudio, pues genera mucha incertidumbre. ¿Cómo interiormente vamos a conservar como si todo estuviera bien si hay una gran presión? No somos fuertes en nuestra propia fuerza. De pronto estamos leyendo la palabra, orando y vivimos en nuestra propia fuerza. Enfrentamos las dificultades en nuestra propia fuerza. Y la palabra advierte, nadie es fuerte en su propia fuerza, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Hagamos un alto, meditemos. Así como cuando hay una enfermedad, a la persona le dicen, no, es que su sistema inmunológico está bajo, debemos de fortalecerlo. Le dan unos medicamentos, unos alimentos, le dicen qué tiene que hacer y poco a poco el sistema inmunológico de la persona se restablece y es fuerte. Y soporta las enfermedades. Enfermedades llegan pero ya no lo afectan. Igual en la parte espiritual. Entonces, la incertidumbre ahora es grande porque es de todo el mundo. Esto va a pasar, familia. Recuerde que esto no es el fin del mundo, debemos estar tranquilos. Esto va a pasar con el poder de Dios y esto continúa. Igual cuando todo se solucione, debemos de estar fortalecidos en el Señor. Ahora en la relación del hogar, entonces mucho grito, ofensas. ¿Por qué? Porque estamos débiles, familia. Necesitamos estar fortalecidos en el Señor porque es como el ejemplo natural que a la persona le coloquen un peso y si él no está preparado para soportar el peso, pues lo va a tumbar. Si en nuestro hogar no nos fortalecemos en el Señor, ante las circunstancias van a aparecer los gritos. Eso estamos débiles. Porque fortalecidos en el Señor va a salir vamos a orar, va a aparecer la paciencia, lo sobrenatural. Fortalecidos en el Señor es Dios haciendo en nuestro entendimiento, nuestra voluntad, para que emane el fruto del Espíritu, fortalecidos en el Señor. Cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está en Filipenses 4:13, eso lo dijo por la situación económica. Entonces fíjate que él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fortalecido en el Señor. Pablo no vivió en su propia fuerza. He aprendido a estar contento. Cuando dice he aprendido a estar contento, es porque hubo tiempo donde él no estaba contento, donde él lo afectaba su situación económica, del entorno, lo que tenía. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que no significa que usted va a vivir económicamente mal siempre, no. O endeudado, no. Sino que ante esa situación adversa de la economía, que es de las cosas que afecta al mundo, la economía, Dios te fortalece interiormente para que estés tranquilo, puedas salir a trabajar, te alumbre el entendimiento de cómo manejar el dinero, de salir a trabajar todos los días con la misma fuerza, porque cuando sucede eso, aparece la depresión y usted no le da ganas de trabajar, y si ya no le da ganas de trabajar, ¿qué va a pasar con la economía? Cada vez va a estar peor. Fortalecidos en el Señor, contento. Entonces Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estaba en sus propias fuerzas, él no estaba contento. Cuando estaba en las propias fuerzas, experimentamos que es angustia, preocupación, tristeza, me falta esto. En el hogar ahora, para que ante la situación económica como esté, emane lo sobrenatural, estar contento, necesitamos estar fortalecidos por el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalecidos en el Señor. Estamos viendo lo espiritual, que lo vimos en el profeta, y Pablo en lo natural. Y ambos necesitan la fuerza de Dios. Lo sobrenatural, que en medio de todo esto, usted está fortalecido en el Señor y en medio de toda la circunstancia internamente, usted siente la paz de Dios, el gozo de Dios y la tranquilidad que genera Él. La seguridad que la economía va a mejorar, que su negocio va a seguir adelante, su empleo, que o va a encontrar un empleo que Dios le abre, o el empleo Dios se lo sostiene, pero internamente no está el desasosiego del mundo, como Pablo dice, he aprendido a estar contento. ¿Pero por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La única manera ante el engaño de la carne de nosotros estar firmes, estar fortalecidos en el Señor.
Y eso es de todos los días, de todos los días. Así como todos los días se mejora el sistema inmunológico y la parte de la persona, la fuerza natural, igual en nuestra parte interna del alma, estar fortalecidos, que ante el engaño de la carne y ante los retos de la vida, de las circunstancias, del empleo, del trabajo, que se vea que no se puede y se necesita estar fuerte para poder avanzar, no dudar, necesitamos estar fortalecidos en el Señor, porque o si no vamos a estar débiles y ante los retos de la vida del trabajo vamos a decaer y ante el engaño de la carne vamos a sucumbir, vamos a caer, no avanzamos, caemos. ¿Cuál es la solución? Fortalecernos en Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nadie puede ser fuerte en su propia fuerza frente a las circunstancias de la vida y ante el engaño de la carne. Meditemos. ¿Por qué es que me da deseos de ir a tomar, a consumir alcohol? ¿Por qué? Una de las razones es que es tanta la presión para poder soportar eso. El refugio es el licor. Y lo que hace el licor al consumirlo cada 8 días y luego entre semana y al final todos los días, es que en lugar de darte fuerza, te destruye. Te destruye internamente y físicamente, económicamente, destruye todo. Es decir, donde estás buscando el refugio para estar fuerte, no es el correcto. Igual la droga. Si nosotros estamos buscando ser fuertes, que es internamente sentirme bien, ¿cómo hago para estar bien? El lugar no es el licor, el lugar no es la droga, el lugar no es el juego de azar. Esos no son los lugares. Para estar internamente bien, el lugar es Cristo el Señor, fortalecidos en Él. Fortalecidos en Él. Vamos a Salmos capítulo 84, versículo 5. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Oye, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cómo hacemos para estar siempre, lo que llaman en el mundo, motivados? ¿Cómo hacemos para estar siempre con esa motivación para seguir adelante? Entonces, en el mundo hay mucha doctrina de cómo estar motivados. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nuestra motivación, quien nos sostiene internamente y nos genera el deseo de vida y la fuerza y de persistir y de seguir, y ante el engaño de la carne que nos sostiene, es Dios, Cristo el Señor. Es Él, nuestras fuerzas están en Él. Están en Él, entonces somos fortalecidos por Él. Tú eres pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. Nuestras fuerzas no son de nosotros, familia. Descansemos. Jesús dijo, venga a mí todo el que esté cansado, yo le haré descansar. Todo el que esté cargado, yo le haré descansar. ¿Estás cansado del trabajo, de los negocios? Pues usted tiene que descansar en Dios para que pueda usted al otro día salir con fuerza. Y Dios te da las fuerzas del engaño de la carne. Dios te da las fuerzas para poder soportar eso y no caer. Sí, Él cuida los pies de sus santos, Él guarda nuestros caminos, Él guarda tus caminos, bendecido. De pronto estamos haciéndonos los fuertes nosotros ante algo que es el engaño de la carne, que solo Cristo el Señor es quien nos sostiene. Uno puede soportar un día, aguantar un día, 2, al tercer día ya usted no aguanta. Pero si estamos en las fuerzas de Dios, pasa un día, pasa 2 días, pasa 5 días, una semana. Es las fuerzas de Dios, fortalecidos por Dios, Dios haciendo en nosotros, ¿en dónde? En nuestra alma, en las emociones, fuerte, ¿sí? Algo sobrenatural que genera Dios en nosotros, así como los medicamentos, las vitaminas, el buen alimento, el ejercicio, generan en el cuerpo un sistema inmunológico fuerte que llega una dolencia, una enfermedad, y usted no lo afecta y al que está al lado sí le dio, pero usted estuvo ahí y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque usted, su alimentación, el sistema de vida, el dormir, entonces estaba bien, naturalmente. Igual todos los días nuestra mente está expuesta. Estar fortalecidos por el Señor, que es la palabra.
Dice el versículo, bienaventurado. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado es que es un hombre feliz. Bienaventurado es feliz. La bienaventuranza es sinónimo de prosperidad, de que usted está feliz, que le está bien. Feliz aquel, dichoso. Las fuerzas de Dios en nosotros va a generar eso, bienaventuranza, la felicidad en nosotros en medio de las circunstancias. Lo que dijo Pablo, he aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación. Sé estar bien en lo poco, sé estar bien en lo mucho. Estar en lo poco no me afecta y estar en lo mucho tampoco. No afecta y estoy contento. Contento estado emocional interno, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo hace algo en nuestra mente que es sobrenatural. Es sobrenatural. No es filosofía ni doctrina de hombre. Dios te llamó a una vida sobrenatural que en medio de esta circunstancia tan adversa, al estar fortalecidos por el Señor, nuestra mente va a estar cada día el gozo de Dios, va a estar el gozo de estar seguro de las cosas, ¿sí? De su negocio que va a salir adelante, que su empresa va a continuar, que su empleo va a ser sostenido, que en medio de todo esto Dios va a generar empleos. En medio de toda esta circunstancia aparece el empleo, el contrato, el negocio, la provisión. En medio de todo esto, porque Dios nos fortalece para estar bien internamente, para que no aparezca la depresión o la tristeza, o en los hogares las discusiones, por cualquier insignificancia. Porque como hay tanta presión, cualquier insignificancia es causa de una discusión. Pero si estamos fortalecidos, esa insignificancia pasa de alto y estamos enfocados en lo que realmente vale, que es las personas. La relación de la persona no tiene precio. Entonces nos enfocamos en eso para no dañar al otro. Recuerda que no estamos hablando de las fuerzas físicas, ni de la parte natural, sino de esa fuerza interna ante los abates de la vida, de las circunstancias, y usted permanecer internamente fuerte, internamente como si no le sucediera nada, ¿sí? Ante el engaño de la carne, fuerte. Entonces, ejemplo, lo gritan y usted está fortalecido en el Señor. Eso usted no siente que lo ofenden. Fortalecido en el Señor, usted no siente que lo ofenden. Entonces usted le devuelve una palabra amable y sin rencor y sin resentimiento, porque estás fortalecido en el Señor. Entonces estoy débil, entonces cualquier cosa que me diga o algo, me disparo y grito más fuerte y ofendo más. No, fortalecidos en el Señor es algo interno, es sobrenatural y lo hace Él. Lo hace Él. Y ese fortalecido en el Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Así como el hombre más fuerte dice que él viene predispuesto genéticamente, pues nosotros Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice que nos hizo aptos para disfrutar del reino. O sea, nosotros venimos ya espiritualmente listos para disfrutar del reino. Ya venía listo, nosotros ya venimos listos, pero él tenía que hacer que era ir al gimnasio y comer mucho. Ir al gimnasio y comer mucho. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra y orar. Una vida interiormente fortalecidos en el Señor. ¿Qué es necesario? Familia, no tenga en poco leer la palabra cada día y orar. Otra vez lo mismo, preguntémonos si lo hacemos. Pregúntese usted si lo hace. Porque para estar fortalecido, en lo natural, el hombre más fuerte debe de ir al gimnasio y debe comer. Y para el sistema inmunológico tenerlo fuerte, alto, pues debe dormir, debe alimentar, debe hacer ejercicio. Se deben de hacer cosas. En lo espiritual, fortalecernos en el Señor, Él nos escogió. Cristo mora en ti, limpio, santo, perfecto. Todo ya está. ¿Qué necesitamos nosotros? Leer la palabra y orar. Y decirle al Señor, Señor, yo quiero depender de ti. Señor, yo quiero experimentar eso que dice la palabra, ser fortalecido por ti, sentir tus fuerzas. Señor, yo deseo eso. No quiero seguir viviendo en mis fuerzas. Señor, yo quiero esa vida sobrenatural. Dios te llamó una vida sobrenatural y es sencillo. Mira, es sencillo. Cuéntale a Dios las cosas, ora y lee la palabra. Lee la palabra, pídele a Dios que alumbre
el entendimiento. Así nuestra alma, tu alma, las emociones, internamente va a estar fortalecido. Alguien habló mal de usted. Usted está fortalecido. Usted sabe quién es usted y usted cómo está comportando. Que si alguien habló mal de usted, usted está tranquilo, fortalecido. Que alguien habló bien de usted, usted está igual de tranquilo, fortalecido. No le afecta ni que hablen bien, ni que hablen mal. Pero si no estás fortalecido, alguien te habla mal, y usted ya, ¿quién dijo eso? Venga, vamos a enfrentarlo. ¿Y por qué dijo eso? ¿Y usted por qué está hablando mal? Y se vuelve todo un problema. Si de Jesús hablaron, familia, recuerda que decía que había un rumor que decían que Jesús bautizaba. Jesús nunca se fue yo no bautizo a nadie. No. Usted sabe su comportamiento y todo, que hablen. La verdad sale a flote. Usted está fortalecido internamente. Si estoy débil, entonces salen unas acciones que no son. Caigo. Jesús, él sabía que su bautizo era en espíritu, pero había un rumor en toda la región, que él era el que bautizaba y bautizaba más que Juan el Bautista, y él no bautizó a ninguno, porque el bautismo de él era uno y era en espíritu. Cuando Jesús muere y resucita, ahí nos bautizó. Fortalecidos en el Señor. ¿Qué debemos de hacer para estar fortalecidos en el Señor? Comer la palabra, o sea, leer la palabra. ¿Sí? ¿Y qué más debo hacer? Echar todas las angustias, las peticiones, los deseos del corazón, los anhelos, contárselos todos los días a Dios, todos los días, no desmayar, todos los días, los anhelos, los deseos, por imposible que sea. Esto bendecido, esta pandemia, esta circunstancia adversa, no limita el deseo de tu corazón. Por favor, no piense, por la pandemia, entonces yo ya dejo de orar, que yo quería un carro, entonces yo Señor, ya no quiero el carro, Señor. No, bendecido, la pandemia no limita el deseo del corazón tuyo ante Dios, porque es el poder de Dios. Dios te da el carro. Si lo necesitas, si es tu deseo, si es tu anhelo y si es el tiempo de Dios, Dios te lo da en este tiempo. Y la transformación de vida y el hijo y el hogar y el estudio y el trabajo. Por favor, esta circunstancia no limita a Dios. Y tu vida está en las fuerzas de Dios. Vamos a comenzar a estar fortalecidos en Dios. Entonces las fuerzas de Dios están por encima de todo esto. Sí, está por encima de todo. ¿Te recuerdas? Estamos hablando internamente de esa voluntad fuerte que va a emanar, es el fruto del Espíritu. Algo sobrenatural. Lo genera Dios, no nosotros. Eso lo genera Dios, no tiene que hacer fuerza. Es las fuerzas de Él, en ti. Dios haciendo en nosotros. Vamos a Salmos 92:10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Esa fuerza no está hablando de la fuerza natural, sino que Dios, para poder mirar qué es lo que va a suceder en nuestro interior, qué va a suceder en tu interior, lo compara con un animal que es el búfalo. ¿Y por qué no lo comparó con el águila? ¿Y por qué no lo comparó con el elefante, que es grandote? Porque el búfalo tiene unas características. Y dice él, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Ahora si pensamos desmayar por toda esta situación, por toda esta adversidad, no. Sepa que Dios te va a aumentar las fuerzas como las del búfalo. El búfalo tiene unas características que las vamos a ver. Búfalo en el suroeste asiático. El búfalo es conocido como el tractor de Oriente debido a la utilización de su fuerza para el trabajo pesado en las tierras. Un búfalo puede llevar cargas hasta un poco más de 2.866 libras. Sin duda tiene una fuerza tremenda. Es decir que este animal tiene la capacidad de cargar casi 30 sacos de 100 libras de café en grano, o sea que no necesitamos un pick-up. Es impresionante la capacidad del búfalo y no digamos su estructura. Puede llegar a pesar más de 1.200 kilogramos, la verdad que algo increíble. A pesar de su tamaño monstruoso, de su fuerza y potencia aplastante, este animal es capaz de correr hasta 60 kilómetros por hora. Y por si eso fuera poco, en la base los cuernos son muy anchos y lisos, casi se encuentran en el centro de la frente y forman un casco duro que las balas no pueden perforar y protegen la cabeza del animal de garras y de dientes de otros. Gracias. Dios nos compara y dice que Él aumentará las fuerzas como las del búfalo.
Porque el búfalo, en su característica natural, Dios lo envió a un animal que es un animal muy fuerte y tiene toda una caparazón para que lo proteja, como son sus cuernos, ¿sí? Y es veloz, o sea, un animal que por su peso no era para que corriera como lo hace, pero Dios lo envió con esas características, ¿sí? Lo envió de esa manera. Entonces dice que cuando ya pensamos decaer y nuestra fuerza está en Dios, Él no permite que decaigas. Y si decaes, Dios te sostiene. O sea, cuando uno piensa que ya uno cayó y no quiere más, Dios nos tiene agarrados, ¿sí? Y Dios vuelve y te saca adelante, aumenta las fuerzas como las del búfalo, un animal que va para adelante siempre, que donde va arrasa. Ese es internamente nosotros, esa motivación que habla el mundo, eso no lo tienes que buscar afuera en la doctrina del hombre, pero nosotros tenemos algo superior porque eres pueblo de Dios. Nosotros tenemos una manera diferente de comportarnos y de vivir y de cómo sustentamos nuestra vida. El sustento de nuestra vida es la palabra de Dios. Es un privilegio porque todos no lo tienen. Para los otros está la filosofía, la doctrina del hombre, pero ya Dios nos llamó y tu sustento es la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos a caer emocionalmente? Porque nuestras fuerzas están en Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y Él, cuando pensamos que vamos a decaer, Él aumenta nuestras fuerzas. O sea, nosotros nunca vamos a decaer, es sobrenatural. Es Dios haciendo en nosotros, familia. Dios haciendo en nosotros. Que en medio de todo este tiempo de adversidad, el mundo ve problemas, ve dificultades, que es real. O sea, no lo negamos. Hay circunstancias difíciles y todo sí. Pero es que somos el pueblo de Dios. Y el milagro sucede. En la protección de la salud, el milagro sucede. En los negocios, en el empleo, Dios lo sostiene. El milagro sucede. El milagro más hermoso es interno. Fortalecidos por el Señor. Para eso, ¿qué hemos de hacer? Leer la palabra y orar. Debemos de animarnos a hacerlo en amor, decirle a la otra persona, hagámoslo. Si no lo hace, usted puede llamar a un amigo y compartirle un versículo. Usted sabe que tiene problemas, dificultades. Dele la palabra, Dios le alumbra la mente y va a fortalecer a esa persona. Fortalecido por el Señor ante las dificultades de la vida, Dios no permite que decaigamos. Es sencillamente maravilloso y hermoso. Pablo ya lo miramos en la parte de lo natural. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ante las circunstancias de la parte natural. Y está la flaqueza, las debilidades, el engaño de la carne. Entonces Dios le revela a Pablo y Pablo le dice a Dios, venga, si ese engaño está ahí, pero yo soy espíritu, estoy revestido de usted, Señor, y quíteme ese engaño de la carne de ahí, porque si yo no lo tengo ahí, pues yo voy a estar bien, porque es que el problema es esa carne que va a estar ahí siempre. Pero Dios no se lo quitó. Dios le dijo no. ¿Qué le dijo Dios? 2 Corintios 12, del 9 al 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. La gracia, el evangelio, la verdad. Lo que Dios te llamó para revelarlo a tu vida, la gracia. No la desechemos. Tenemos la meditación diaria que son mensajes de gracia. Familia, no lo deseche. Bástate de mi gracia. Y nosotros, Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, hablando de enfrentar las debilidades de la carne, bástate de mi gracia, o sea, de mí. Y nosotros decimos, no, la gracia no, y me coloco a ver la doctrina del hombre o la filosofía y termino confundido. O termino creyendo eso y desecho la gracia. Como dice la palabra, no tengas en poco la gracia, no deseche la gracia. ¿Cómo vas a desechar si es la verdad? Dios te llamó, que el del lado diga que no. Bendecido, oramos que usted estar firme, fortalecido en el Señor, lo sobrenatural. La gracia es la verdad. Y el tiempo lo está mostrando en la congregación. La palabra es la verdad en nuestros hogares, la familia, ante las vicisitudes de la vida, las dificultades, fortalecidos en el Señor. Porque el milagro sucede, porque siempre sucede, porque Dios es el mismo. Entonces Pablo le dijo, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, la fuerza de Dios. Ante la debilidad está el poder de Dios, en ti la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios, pues ya venció la carne. Pero todo eso que nos da vuelta en la mente,
de la duda, la incertidumbre, el odio, el resentimiento, que me ofendió, todas esas cosas, pues Cristo ya venció. Y el poder de Dios está, y dice que es en la debilidad reposa el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El profeta Joel dijo, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, está el poder de Dios en nosotros. Y el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. A mayor debilidad, mayor poder de Dios. Porque el poder de Dios está por encima de la debilidad porque ya venció. ¿Y cómo hacemos eso? Leer la palabra todos los días y orar. Orar y leer la palabra. ¿Lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo, continuémoslo haciendo. No desistamos. Porque es como cuando a la persona enferma le dice, tómese estas vitaminas, coma de esta manera. A los 6 meses va donde el médico y le dice, sí ha mejorado, pero falta. Siga tomando las vitaminas, siga comiendo. Al año ha mejorado, pero debe seguir. Igual. Si en lo natural es un proceso, pues en el espiritual es toda la vida. Familia, lo hermoso es que en lo espiritual es toda la vida y el reino es hoy. Y hoy debo de leer y orar para estar fortalecido hoy. Y mañana igual. Todos los días debo de hacerlo, todos los días. No puede haber un día en que yo desplace eso. Soy bienaventurado el que tiene en ti las fuerzas. Ya nosotros no queremos vivir en nuestras propias fuerzas. En el sentido interno, queremos experimentar lo sobrenatural de Dios. Entonces todos los días leo la palabra, oro para que Dios alumbre el entendimiento y echo todas las angustias. Le pido que me guíe, Señor, es que deseo esto, pero como que no veo la solución, pero está en este problema, está esta dificultad. Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, Dios? Pues Dios te va a guiar. Dios te va a guiar. ¿Cómo hacemos en este tiempo? Recuerda que este tiempo es vital, pero cuando pase todo igual, vamos a vivir fortalecidos en el Señor. De aquí en adelante cada día más fortalecido en el Señor. Cuando haya dificultades en el hogar ahora, pues esté la parte de la paciencia. La paciencia de Dios, no la nuestra. La paciencia. La sabiduría de Dios, no la natural. Cómo tratar las cosas. Cómo tratar las circunstancias. Y cómo perseverar en medio de la adversidad, fortalecidos en el Señor. Lo sobrenatural en nuestras vidas. No lo natural. No lo religioso, no, lo sobrenatural. Digámosle al Señor, Señor, yo ya me cansé de estar en mi propia fuerza y estando un día bien y el otro día triste. Un día por allá contento y al otro día como que ya no estoy contento. No, Señor, yo quiero estar fortalecido en tus fuerzas. Cristo es nuestro motivo de vida. Es Cristo, no es lo de afuera lo disfrutamos. Dios nos da, desarrollamos el talento, pero nuestra fuerza viene de Dios que mora en ti. Dios vive en ti. Esa fuerza está en nuestro interior para soportar en medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo. Y con la certeza de que pronto Dios solucionará todo esto en el mundo y volverá todo a la normalidad, pero igual vamos a estar fortalecidos en el Señor. No vamos a regresar a estar en nuestras fuerzas. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias. Nosotros, ante las circunstancias de la vida, no hay cobardía. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Entonces, ante el reto de la vida, por ejemplo, este que estamos viviendo, no hay cobardía. Nosotros no, porque es que Él no nos dio espíritu de cobardía, nosotros no lo tenemos. En nuestro espíritu, en tu espíritu, lo que hay es poder. La fuerza de Dios. Eso fue lo que nos dio Dios, poder para internamente, para abogar en medio de toda la adversidad, seguir remando en medio de en contra de las olas, remar. Entonces Dios nos dice que nos dio ¿qué? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que tenemos nosotros.
Pero ante esta circunstancia uno llega y comienza, entonces aparece la cobardía. Uy, ¿qué va a pasar? Y nos sentimos como mal. No, Dios no nos dio eso. Dios nos dio fue el espíritu de poder. De poder. Entonces, que usted se cuide, se guarde, lleve todos los protocolos. No es que usted sea cobarde. Ay, tan cobarde el virus, mire. No, usted tiene que llevar el protocolo, bendecido. No es que usted sea cobarde, es que ser sabio. Y si sale a lo justo y a su trabajo y con tanta protección, no, eso no es cobardía, eso es sabio. Esa cobardía que habla es ante las circunstancias de la vida. Ante las circunstancias de la vida, el pueblo de Dios no es cobarde porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Como cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, ¿yo quién soy para ir? No, Dios. Entonces Dios le dijo, no, es que yo voy con usted. Y Gedeón, Dios le dijo, joven, valiente y esforzado. Y decía Gedeón, no, pero ¿dónde? Entonces nosotros no somos cobardes. Si antes ante los retos de la vida, como dicen los muchachos, nos achicopalábamos, uy, no puedo, yo sí se podré. No, ante los retos de la vida Dios te dice, no te he dado cobardía, te di fue poder, amor y dominio propio. Y Dios es quien te sostiene en tu negocio, en tu empleo, es Dios, es Dios. Ante estas circunstancias que estamos viviendo, nosotros debemos de recordar que en nuestro interior no tenemos la cobardía. Ahí es un engaño, pero nosotros Él no nos dio eso a nosotros. Pero a nosotros, el pueblo de Dios, no lo tenemos. ¿Qué tenemos? Poder, amor y dominio propio. Si tenemos el dominio propio, que es sinónimo de la templanza, ya nosotros no podemos decir, esto me domina y me controla. Es que yo no puedo controlar esto. Venga, un momento. Una cosa es que me falte a decir que no puedo. Lo que tengo que decir es, Señor, ayúdeme. Recuerde que Dios es tu ayudador. Dios te ayuda. Hay algo que aún me engaña y yo necesito llegar a reinar en vida. Pero Él ya venció. Es las fuerzas de Dios. Avanzar en la relación con Dios hasta que se haga verdad y reinamos en vida. Esa templanza, ese dominio propio se manifiesta. En la relación con Dios se va a manifestar lo sobrenatural. Pero tenemos en poco leer la palabra y orar. Familia, el fortalecido en Dios es como el hombre más fuerte. Dios lo mandó para ser fuerte. Él llegó con eso. Pero si él no va al gimnasio y no se alimenta, pues él tiene todo para ser el hombre más fuerte. Él lo tiene todo. Pero si él no va al gimnasio y no se alimenta, no llega. Dios nos predestinó. Dios nos predestinó. Nos hizo actos para el reino. Todo. Llegamos. Ya nos llamó para disfrutar de una vida sobrenatural. ¿Qué nos toca que hacer a nosotros? Nosotros ya venimos diseñados para el reino y ya nos llamó. ¿Qué nos toca? Leer la palabra cada día y orar. Y esa oración debe ser cada día más intensa, más profunda. Una oración donde usted le diga a Dios, Señor, yo lo necesito sus fuerzas para que los celos no me engañen, necesito sus fuerzas para no caer ante el odio, el resentimiento, la amargura. Señor, porque hay cosas que me cobardan y que yo creo que no puedo, y entonces que yo pueda avanzar, enfrentar eso. Señor, necesito sus fuerzas, porque en mis propias fuerzas no lo vamos a lograr. La palabra lo dice, nadie en sus propias fuerzas lo va a lograr, necesitamos las fuerzas de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su palabra dice algo. No te dejaré ni te desampararé. Eso nos fortalece. ¿Y usted por qué está tranquilo ante el futuro? Estoy tranquilo, fortalecido interiormente. Es que Dios nunca me ha abandonado ni nunca me ha desamparado. Entonces hacia el futuro va a estar igual, mañana igual, el próximo mes igual. Pero es que usted no ha escuchado las noticias. Sí, las escuché y lo vi. Como Abraham, que vio que era viejito, la esposa viejita y estéril. Sí, Abraham vio todo eso. Pero había una palabra. Se fortaleció en la palabra. Había una palabra. Y no se fortaleció un año, ni 5, ni 10, ni 15. 25 años. ¿Y qué le sucedió a Abraham? Pues sucedió el milagro. Entonces nosotros que están diciendo cosas, sí. Situación económica, sí. Pero Dios te da la idea. Dios sostiene tu empleo. Dios te da un empleo más otra idea.
Dios lo hace, familia, pero necesitamos orar y leer la palabra, fortalecido en Él, ser humildes, necesitados de Dios. Cuando decimos nosotros que vivimos en las fuerzas de Dios, le estoy diciendo, Señor, lo necesito. Sí, lo necesito. El pueblo de Dios, nosotros somos necesitados. Dios envió gente que vive sin necesidad de la palabra y como que vive bien. Dios los envió así. Pero nosotros no, nosotros necesitamos de Dios y es un privilegio, conocemos la verdad, cada día vivimos más libres, más tranquilos, pero entonces, ¿qué necesitamos como congregación? Leer la palabra y orar para llegar a ser hacedores, orar a Dios para eso, para nosotros decir que realmente la palabra es la verdad, sí, es verdad, la palabra se cumple. Entonces en los hogares están sucediendo los milagros, pero necesitamos orar para que todos los hogares entren en esos milagros, todos, que todos veamos la palabra, todos lleguemos a la unidad de la fe. Necesitamos avanzar como congregación todos para hacer luz para otros. Y el que esté preparado, Dios lo llama, que no, tranquilos, nosotros no se puede obligar a alguien porque es Dios quien alumbra el entendimiento. Pero Dios sí lo tiene las personas por medio de nosotros para llamarlas y disfrutar y pasar a vivir fortalecidos por Dios, viviendo lo sobrenatural, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.